La madrugada de este 29 de octubre, luego de 9 horas de debate, el Senado de la República aprobó la miscelánea fiscal y la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2016. Esta miscelánea fiscal incluye modificaciones a las siguientes leyes. Vamos a ver: ley del impuesto sobre la renta, ISR, ley del impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, el Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. A las 4 de la mañana con 58 minutos de este 29 de octubre, el presidente de la mesa directiva del Senado emitió la declaratoria de aprobación y dictó turno a la colegisladora del dictamen de la Ley de Ingresos. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Y aquí en San Lázaro, luego de que la Asamblea dispensara todos los trámites, se puso a discusión de inmediato la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Precisamente, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público presentó ante el Pleno las modificaciones realizadas por el Senado de la República. Entre otras cosas, habló de los ajustes para fijar el precio de las gasolinas. Respecto al precio de la gasolina, se adicionó que ajustará considerando la inflación esperada con la finalidad de minimizar el impacto al consumidor derivado del aumento en el precio ponderado de los mercados internacionales. Con esa redacción, el precio de las gasolinas y el diésel reflejarán el valor real de estos productos, manteniendo el poder adquisitivo de los mexicanos. La legisladora agregó que la estimación del crecimiento para el próximo año será de 2.6 y 3.6%, un déficit del 0.5% del PIB, el Producto Interno Bruto, una inflación estimada del 3% del precio del petróleo se estima en $50 por barril, la producción de petróleo de 2.247.000 barriles diarios y un ajuste en el tipo de cambio, 16.40 pesos por dólar. La Cámara de Diputados aprobó un total de recursos en la Ley de Ingresos para 2016 por 4.763.899.9 millones de pesos, derivado de las modificaciones que el Senado consideró realizar a lo enviado por esta Cámara. La minuta contempla recursos por 4.763.874 millones de pesos, es decir, 25.9 millones menos a lo aprobado por los diputados. Luego de la fundamentación de este dictamen a la minuta en los posicionamientos, los grupos parlamentarios Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social hablaron sobre los beneficios de las modificaciones planteadas por la Cámara Alta. Movimiento de Regeneración Nacional reiteró que el Congreso necesita analizar a detalle estas minutas. Nuestra prioridad es y será proteger el bolsillo de los mexicanos. Ante la apertura del mercado de combustibles, se ha considerado que el esquema de bandas a los que se sujetarán los precios máximos de las gasolinas al público es el mejor instrumento y el más conveniente para proteger al consumidor y para brindarles mayor certeza durante 2016. Que nos congratulamos porque decidieron echar para atrás la reducción del impuesto especial a bebidas saborizadas. Estamos contentos porque fue un debate que en esta soberanía no se dio, y qué bueno que la colegisladora lo hizo. Reconocemos las modificaciones para impulsar, mejorar y para evaluar el régimen de incorporación fiscal y los apoyos y deducciones personales, entre otros. Un aspecto muy importante de esas minutas es la adición hecha para combatir los moches en la definición de proyectos de infraestructura, con la modificación a la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. Los que hoy voten por esta iniciativa estarán votando por un país que no tiene un sistema tributario competitivo que sirva a los mexicanos, que recaude el dinero que requerimos y que sea fácil su cumplimiento. Esa no fue una discusión ni que se dio en el Senado ni que se está dando en este momento. Y el Partido Verde, el PRD, PAN y PRI también destacaron los resultados que tendrán las modificaciones que realizó la colegisladora. Política de cero moches y que los revisen,
y que los auditen y que si hay responsabilidad igualmente la señalen. Si la colegisladora, que es su trabajo, puede hacer propuestas y las hace y son en favor de la gente, bienvenidas sean. La deducción del 100% de los costos médicos generados a los contribuyentes cuando padecen alguna enfermedad discapacitante, tema que se ha atendido por la Cámara de Senadores. Lograron realizar una modificación para que los contribuyentes del RIF no expidan comprobantes fiscales cuando sus operaciones con el público en general sean hasta por la cantidad de 250 pesos y no de 100,000 pesos como se había aprobado. Celebramos que la colegisladora haya rectificado sobre este asunto y también estamos muy de acuerdo en que se elimine esta reducción de 50 centavos en las bebidas saborizadas, a efecto también de que quede clara la posición de nuestro grupo parlamentario. Bueno, y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se acordó que en el apartado de la discusión a favor y en contra también se presentaran las reservas. Fueron los partidos de Morena y Acción Nacional quienes las presentaron en tribuna. Asumiré esta posición de que Morena se pone a una ley de ingresos y a una miscelánea fiscal que no atiende a las necesidades y a la realidad de nuestro país. Decía un eslogan en el movimiento del 68, no hay nada más revolucionario que la verdad, y la verdad no se muestra en esta ley de ingresos ni en la reforma de la miscelánea fiscal que se presenta. Quiero que me digan si con la mayoría absoluta en este Congreso y con la mayoría en la comisión, ¿votaron o no votaron el IEPS para los refrescos? ¿Votaron o no votaron? Como siempre, una mentira más para el pueblo de México, una mentira más para lavarse las manos de esta reforma fiscal que está enmudeciendo al país. Las reservas presentadas no fueron aceptadas por el Pleno, por lo que se procedió a la votación. Y luego de la presentación de estas reservas se sometió a votación en lo general y en lo particular minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones miscelánea fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Así el resultado. Han sido aprobadas las modificaciones hechas por la colegisladora. Aprobado en lo general y en lo particular por 414 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Bueno, vamos a ver cuáles son los cambios destacados que realizó la Cámara Alta y que ratificaron los diputados. Vamos a verlos en pantalla para que podamos entender mejor qué fue lo que se aprobó hoy aquí en la Cámara de Diputados. En la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del ISR, se modificó el límite de deducciones personales. Se eleva de 10 a 15% de los ingresos del contribuyente, un dato importante. Deducción de gastos médicos por discapacidad e incapacidad. Adecuaciones al régimen de incorporación fiscal. Se incrementó de 100 a 250 pesos el monto para que los contribuyentes bajo el régimen de incorporación fiscal no expidan comprobantes fiscales y se aumentó de 2,000 a 5,000 pesos el monto para que los pagos por compras e inversiones se realicen mediante transferencia electrónica de fondos. Esto es, le digo, en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En los cambios a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se deletrea y como lo vemos, IEPS. Ahí los senadores avalaron anticipar la liberación del precio de las gasolinas, pero acordaron que el costo de los combustibles fluctuará en una banda con un tope máximo y uno mínimo, los cuales estarán sujetos a la inflación. Esto lo ratificaron los diputados. También acordaron la eliminación de la propuesta hecha por los diputados para reducir el impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, no solo los refrescos,
puede ser cualquier bebida que tenga pues, este contenido azúcar, incluidas las bebidas energéticas, por ejemplo. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los senadores realizaron una adición a la minuta de la Cámara de Diputados. Ahí se trata de que la Auditoría Superior de la Federación pueda revisar el ejercicio del gasto de infraestructura que se asigna a los estados y municipios que no estén contemplados en el presupuesto de egresos. Ahí lo tiene usted de manera gráfica, qué fue lo que se aprobó en estas modificaciones que ratifican los diputados y que les enviaron los senadores aquí a San Lázaro. También aquí en la Cámara de Diputados se puso a consideración del Pleno la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Vamos a ver cuáles son algunos de los puntos relevantes de esta minuta, lo que ratificaron los diputados. Entre esos cambios está el relacionado con el artículo 23, que establece que en la presentación de informes trimestrales se deberá sentar la información sobre los ingresos generados por el concepto de otros aprovechamientos. También, ahí en esta minuta, en el monto de ingresos se incrementa de 200,000 a 300,000 pesos el monto de los ingresos propios de la actividad empresarial del contribuyente denominado RIF, obtenido durante cada año de los años en los que tributen para obtener el beneficio de reducción del 100% del pago. Técnica la información de lo que tiene que ver con los impuestos. Precisamente el grupo parlamentario de Morena fijó su postura en contra de este dictamen de la Ley de Ingresos. Esta Ley de Ingresos también tiene un rubro que se llama aprovechamientos y luego hay una cosa que se llama otros y otra cosa que se llama otros y que tiene más de 157,000 millones de pesos y además un incremento de más de 8,000 millones de pesos con respecto al proyecto que envió el Ejecutivo y que tampoco sabemos qué es. Bueno, finalmente el grupo parlamentario de Morena fue el único que presentó reservas y se pronunció en tribuna y luego el Pleno aprobó con 410 votos a favor y 37 en contra, con 0 abstenciones, las modificaciones hechas por el Senado de la República a la Ley de Ingresos para 2016. Aprobado en lo general y en lo particular por 410 votos el proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. En consecuencia, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.